¿Ok? Entonces, la gran pregunta, pastor, y sé que me imagino tienes ahí un desarrollo para nuestros amigos de la red cristiana es, aún Jacob, siendo un engañador, un estafador, habiendo robado la bendición, ¿cómo pudo haber sido entonces bendecido por Dios? Es lo que nos sigue como inquietando. Esa es la parte a desarrollar, mi querido pastor. Porque la promesa estaba sobre Isaac. Y iba a estar sobre Esaú o sobre Jacob. Y ya se había determinado que iba a caer sobre Jacob, la promesa. Entonces, la promesa se tenía que cumplir porque esa fue una promesa que Dios le hizo a Abraham. Ni siquiera era de Jacob, ni siquiera era de Isaac. Fue una promesa que Dios le hizo a Abraham. Abraham. Entonces, eso igual se tenía que cumplir sí o sí. Obviamente, vemos que hubo un engaño y uno no puede vivir bajo engaño ni podemos vivir engañados y no vamos a lograr nada si nos apartamos de los caminos del Señor, que eso fue lo que logró Jacob con ese engaño, que lo desterraran, que lo vilipendiaran, que se fuera al desierto. Prácticamente él vivió como un esclavo para su tío, hasta que él se escapó de su tío y su tío lo iba a pelar. Sí, Simplemente que Dios le dijo al tío Labán, eje, con este no te quieto. metas, quieto, con este no te metas, no lo toques, no toques a este, porque Dios estaba cuidando, no era Jacob, porque a veces creemos que es una persona, era el propósito eterno. A veces nosotros creemos que Dios está lidiando con propósitos efímeros. No era el propósito eterno porque de Jacob iba a salir la tribu de Judá, de la cual iba a salir el Redentor. ¿Me explico? Entonces cuando vemos que Jacob, si es verdad, él está fuerte, pero Jacob, como muchos de nosotros, Iván, ¿cómo llegamos a Dios? Hemos pecado, hemos transgredido la ley, muchos de nosotros hemos hecho cosas que no le agradan a Dios. ¿Cómo nos hemos comportado? Como unos Mal. pecadores. ¿No? Sí, claro. Y hemos llegado al Señor, hemos llegado a Dios, y Dios nos ha transformado, nos ha regenerado. A decir, oye, pero este no era Ron el estafador. Sí, en algún momento era el estafador, pero ya por eso es que Dios le cambia el nombre. Dice, ya no te vas a llamar más estafador, ahora te llamarás Israel. Y le cambia el nombre. Le cambia el nombre después de haber pasado por un proceso. Ah, ok. Después de haber pasado por un proceso, le cambió el nombre, no antes. Pastor, ¿qué significado tiene Israel? O sea, ¿qué significa Israel? Pero, y la otra es, pastor, y solo trayendo y aterrizando todo esto al 2022, es decir, si alguien le pone a su hijo o al niño que nació algo, Jacob, lo está bautizando como estafador, engañador y todo significa lo mismo hoy en día, ¿o no, pastor? No, muchos se llaman Jacob, sí, muchos yo Por conozco eso, que sí, se hay, llaman. por eso, hay Jacob, 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 ¿está Este, significando lo mismo todavía o qué? bueno, el nombre, eso es lo que significa el nombre en hebreo. Eso es lo que significa. Eso es lo que significa. Y lo que significa Israel es el hombre que lucha con Dios. Eso es lo que Ok, significa Israel. El que lucha con Dios. O sea, cuando tú llegas, y muchos de nosotros tenemos nombre o sobrenombre en nuestros países. No, mira, ahí viene el sí, mentiroso, ahí viene mentira fresca, sí, sí. ahí viene el latilobe, ahí viene el borracho. O sea, no tenemos, no es que nos cambian el nombre, Ronald, sino que todo el mundo nos conoce por un apodo, Un seudónimo, por claro. un eso, por un seudónimo. Y cuando llegamos al evangelio, tú dices, hey, yo era el borracho, ya yo no soy el borracho. Era el mujeriego, ya yo no soy el mujeriego. No es que Dios te cambió el nombre, Dios te transformó y ahora ya no, tú no eres eso que dice la gente. Dice, wow, yo he visto de verdad que el Rona o Iván ha cambiado. De verdad es que está en eso. Ahí viene el ladrón, ahí viene el estafador. Hay muchos que no se llaman Jacob y todo el mundo le dice, ahí viene, no te, Claro. mira, mosca con ese que se te roba las medias sin tocarte los zapatos. Dice, ¿cómo? Ese te roba las medias sin tocarte los zapatos porque ese tipo es un estafador de primera y lo conocen y lo saben que son así. Entonces, cuando llegamos a Dios, vemos que Jacob pasó por todo el proceso. Y después Dios le dice, ya no te llamarás más Jacob, ahora te llamarás Israel, el que luchó con Dios. Entonces ahí Eso. viene la pelea, porque él pelea con Dios y dice, yo necesito que tú me bendigas. De hecho, ese lugar le llamó Betel, casa de Dios, le llamó casa de Dios, puerta del cielo, porque él se encontró cara a cara con Dios. O sea que Jacob tuvo un encuentro con Dios. Jacob verdaderamente era un religioso más, me explico. Y Sí. después que él tuvo un encuentro con Dios, fue el que él se transformó, como muchos de nosotros que estamos aquí.
Llegamos con una vida pecaminosa, con una vida destruida, con una vida de vicios, con una vida de mentiras, con una vida de engaño. Pero una vez que llegamos a Dios, Dios nos transforma y nos hace personas que tú dices, wow, y este era el engañador. No, pero no no es un hombre de Dios. Wow, qué tremendo. Y la gente que te conoció ya no te ve como ese engañador. Y Dios no necesita cambiarte el nombre y te va a poner Iván y ahora te va a poner Israel. No, bueno, Iván, ahora no te vas a llamar Iván, ahora te vas a llamar Israel. No, tú te sigues llamando Iván. Simplemente que Dios te transformó tu mente, transformó tu corazón. Y ahora ya no eres ese Iván. O sea, hubo una transformación, hay un nuevo Iván, pero no es porque te cambien el nombre. No importa, hay gente que le cambian el nombre, hay gente en este país que se cambia el nombre y siguen siendo Sí, los sí. mismos. Siguen siendo los mismos. No, y Dice, aún no, más hay gente. yo no me No, quiero llamar Susana, ahora me quiero llamar, no sé, Carla. Marilyn. Ya, eso sí, exacto. No, y hay gente que aún es religiosa, pero su vida no ha sido transformada, pastor. O sea, creo que es bien interesante la cantidad de mensajes que podemos extraer de aquí. Tú acabas de decir, Jacob era un religioso, pero de repente su transformación viene cuando verdaderamente se encuentra con Dios, cuando tiene ese encuentro con Dios. ¿Cuántas personas no somos o hemos sido religiosos, si se quiere, pero no hemos sido transformados, de verdad? Así que me parece una enseñanza en medio de todo esto muy bonita, una revelación, si se quiere, porque no se trata de ser religioso o no, sino más bien de tener una genuina y verdadera relación con Dios. Y en la transformación, en el cambio, es cuando se ven las cosas, ¿no? O sea, como cuando le preguntan a uno, ¿cuál es la mejor manera de pedir perdón? Pues cambiando, o sea, no volviendo a hacer lo mismo. Creo que sobran las palabras. Como bien dicen por ahí, querido pastor, podrán decir lo que sea de lo que tú y yo digamos. Podrán decir lo que quieras y debatirlo, pero no podrán decir absolutamente nada de nuestro cambio, de nuestro testimonio. Ahí no hay nada que agregar, ni poner, ni quitar. Si se quiere decir, esa es la enseñanza central de esta historia de Jacob. O sea, que él tuvo un encuentro con Dios, independientemente de su pasado, que su mamá lo indujo a hacer eso, que él vendió que él le compró la progenitura de Saúl, que engañó al papá, que hizo una comida, que hizo un guiso, que hizo una carne asada y llevó la carne asada. O sea, no son lo que está rodeando eso, sino la centralidad se basa en Dios, en lo que Amén. Dios hace con un hombre o con una mujer que verdaderamente le creen a Dios. Y este hombre, vemos que después le creyó y quiero decirte que la única hija que tuvo Jacob se la violaron. O sea, pasó por momentos duros. Claro. Los mismos hijos lo engañaron y le hicieron creer que su hijo José estaba muerto. Dice que ese hombre pasó todo ese tiempo que José estuvo en Egipto sufriendo porque dice, una mala bestia mató a tu hijo. O sea, sus mismos hijos lo engañaron. Sí. O sea, lo que el hombre siembra, Iván, eso cosecha. Dios te va a restaurar, Dios te va a redimir, pero las consecuencias de nuestro pecado y de nuestra siembra, eso va a quedar. Entonces, no crea que ninguno de nosotros se puede burlar de Dios, Iván.